Bueno, ahora sí estamos en el programa de El Radical Libre para hablar sobre un periodo histórico y sobre diversos temas con el señor Jesús Antonio Serna, nuestro, bueno, no es mi padre, pero viene siendo una persona de 74 años con una experiencia importante en diferentes periodos históricos y en diversos campos, como vendedor, como constructor, como técnico, como escritor, como eh, intelectual y activista, ¿no? En cierta época. Vamos a invitar otra vez para conversar con el señor Jesús Antonio Serna sobre un periodo histórico que es muy importante para conocer nuestra realidad actual. Seguimos invitando gente. Vivimos en una realidad algo, bueno, con las cualidades, ¿no? O sea, cuando la vamos a definir sabemos que hay una gran confusión, grandes dificultades y hacinamiento dentro de las ciudades. O sea, los buenos espacios, con paz y con tranquilidad para tener buenos conflictos existenciales, se han reducido mucho y estamos todos atapuzados en un mundo donde se habla de inclusión y nadie se pregunta si el sistema que te está incluyendo soporta tanta gente. O sea, nos estamos incluyendo para un sistema que quizá se autodestruye, ¿no? O sea, que lo de menos es si nos incluye o no, más bien es preguntarse si puede seguir existiendo. Más o menos en esa situación estamos en este momento en la humanidad, mientras yo invito a gente a ver en vivo, ya que nuestra gran ventaja por internet es que podemos hacer redes de personas interesadas en temas, integrándonos entre diversos oficios para comprender el fenómeno de estos tiempos, fenómeno político y económico de estos tiempos, al cual cada autor seguramente aporta, aunque yo a veces sea muy lapidario con algunos autores del momento, seguramente cada autor hace un aporte importante, solo que eso suma al problema del hecho de cuánto podemos nosotros leer, cómo abordar tanta información con tantos autores opinando, con tanta gente recomendando autores. Entonces, ante eso, la fenomenología dice que, bueno, tu principal lectura que debes hacer, con base en la cual vas a poder aprovechar a todo el resto de los autores, es tu experiencia. Las lecturas que tú hagas de tu experiencia te ayudarán a entender a Dante, a Dostoyevsky, a Nietzsche, a Sócrates, a cualquiera de los distintos pensadores que se asumen como admirables y extraordinarios y que mucha gente sigue, lee con avidez, algunos con fanatismo, ¿no? Entre otros, además de los científicos. Todos aportan al imaginario herramientas suficientes para conocer el universo, las herramientas necesarias para ir conociendo suficientemente el universo, ¿no? Porque pues conocible del todo podemos asumir que no es, ¿ves? Pero tener una noción del plano general es posible recordando, reflexionando y aplicando otras técnicas de pensamiento a todo lo vivido. Yo creo que ya está bien, o sea, he invitado suficiente gente, ¿verdad? Y
Bueno, no, está difícil esto, está extraño, porque yo no veo. ¿Mm? El viejo no se conecta. Vamos a ver una cosita aquí. Bueno, ¿cómo están, amigos? La introducción en realidad nos la perdimos. Empezó hace rato y tiene que ver con un diagnóstico de análisis de estos tiempos. La dificultad está en que, pues, la invitación a mi padre, exactamente, si ustedes me explican cómo la hago, porque lo estoy invitando, pero no logra conectarse. Mi padre es alguien de 74 años que pasó por los años 70 y en el diagnóstico del fenómeno político de estos tiempos, para saber más o menos qué hacer y cómo abordarlo, lleno de dificultades, pues extra, hacinamientos, desplazamientos, más gente en las ciudades, etcétera, etcétera, contaminación, ecología, violencia doméstica, problemas psicológicos, etcétera, seguramente cuenta con o puede aprovechar la experiencia de alguien que pasó por los años 60, 70 y 80 en espacios protagónicos, por decirlo de alguna manera. Se llama Jesús Antonio Serna, mi padre, ¿no? Pero durante los años 70 fue activista político de primera línea del Frente Obrero del PRB y antes que eso en el mismo Partido Comunista. Y luego, pues, en los años 80, de hecho, participó en una de las tiendas más exitosas de venta de computadoras, que quebró en el año 93 por políticas neoliberales. Fundamentalmente, pues, él fue un claro ejemplo, su empresa, de quebrar por políticas neoliberales, de manera que además es constructor, escritor, entonces su experiencia es sumamente valiosa. Mi intención era y es entrevistarlo. Sin embargo, eso no logra ser posible, ¿no? ¿Cómo logro entrevistar a... Bueno, si alguno de ustedes me ayuda a cómo demonios invitar. Ok, logramos invitar al Señor Jesús Serna. ¿Mm? Ok, ahí estoy. Ajá. Ahora tengo que volverlo a poner como lo tenía ayer. Perfecto, aquí estoy yo en mi estética silvestre, en la hamaca. ¿Aló? Aló. Y bueno, mi papá cambió la perspectiva, él como siempre, pues, adelantándose y en contra del sistema. Bueno, yo aquí te veo así, de lado. Estoy viendo dos lados. Estoy viéndote a ti y estoy viéndome yo. Eso, esa es la idea, eso está bien. Bueno, él es el señor Jesús Antonio Serna. Ya arrancamos. Yo aquí te estoy viendo en vertical, ¿no? Te estoy viendo Horizontal. como si estuviese, como si te... Ok, bueno. Esperemos a ver que el señor Jesús Serna resuelva, pero la verdad que no importaba mucho que estuviera de lado. Ahí viene. Listo. Perfecto. Pero ahora tengo que acomodar la mierda esta, porque espérate, ya va. Viejo, estamos en vivo, acuérdate. ¿Por qué no lo pongo horizontal? Bueno, no sé, solamente tienes que virarlo, inclinarlo un poquito para yo te lo pongo. Así. Pero no es inclinarlo así. Inclínalo Tengo así, que así. levantarlo un pelo así para acá. Ya va. Así. Bueno, dale. Yo te estoy viendo de lado, no sé por qué. De lado, como si estuviera sentado en la pared, no sé por También, qué. ¿cómo pulso aquí? ¿Qué?
Bueno, debería ser automático, no sé. Eso se supone que se inclina, ¿no? Ahora, si inclinas el celular, lo que hiciste ahorita, le quitaste el audio. Bueno, viejo, le quitaste el audio. Ajá, ahora, Ok. ahora lo tienes. Pero, Déjalo así, vamos a entrevistarte de lado. Parece que es muy difícil inclinar el celular, ¿no? Doblarlo. ¿cómo te quito de ahí o cómo? No puedo, ¿no? No. Vamos a comenzar, viejo. Vamos, preséntate. Me presento. Sí, vale. O sea, si es muy difícil voltear el celular así, si te cuesta mucho voltear el celular así para poder, ¿ves? Bueno, bien. Bueno, entonces déjalo así y vamos a iniciar la presentación que comenzamos ayer desde tu infancia, dónde naciste y hasta, bueno, digamos la muerte del abuelo. Eso puede ser un umbral, punto, un límite para comenzar luego con la otra etapa. Y trabajamos con este formato. Sí, sí, claro. Bueno, Ya, porque ya, adelante. esto no se va a grabar Esto se está viendo ahorita en este en momento. vivo Sí, y después se guarda, o se graba o no se graba. es posible, sí, durante 30 días y hay que hacer una operación para convertirlo en un video. Bueno, bueno, ¿qué tengo que decir? Me llamo Jesús Serna, tengo 76 años, nacido en este territorio que llaman Venezuela, un estado-nación. ¿En Eh, dónde? perdón, ¿En dónde? nacido en Caracas en el año 1947. He sido activista político, comerciante, ¿Qué estudioso. sucedió bueno, por el año 47 y los 50? Tú fuiste niño durante los 50. ¿Cómo eran los 50? ¿Qué sucedía en los 50? Los años 50, mi primera infancia. Yo cumplí 13 años cuando murió mi padre en el año 60, el 19 de marzo del año 60, tenía yo 13 años. Y transcurrió toda esa primera etapa de mi vida con deficiencias en la formación, en la incorporación al mundo académico infantil, que era lo que llaman en Venezuela la educación primaria, y yo creo que en todo el planeta. Ahí durante mi primera etapa, perdí varias veces años de estudio porque tuve que repetir el cuarto grado, el quinto grado, o sea, el cuarto grado y el sexto. Sí, Y el primer año fuiste un de bachillerato, cuando no. uno supera la primaria, también lo perdí y lo continué mucho tiempo después. Ya en el año 60 nosotros, por la muerte de papá, tuvimos que mudarnos a la ciudad de Caracas. Y todo ese periodo de la adolescencia fue también frustrante, de pérdidas en los estudios, hasta el año A nivel sesenta y siete, ojo, 68, en que me incorporo Jesús, formalmente a la educación y me inscribo en bachillerato y saco el bachillerato en el año 71.
Y en el año 70 Ok. ya me incorporo a la lucha política. Ya era un liceo nocturno. Caracas debía una conmoción producto de la enfrentamiento y de la creación en Venezuela de un sistema de lucha política que incorporaba la lucha armada en un partido político que en aquel momento se llamó el PRV, el Partido de la Revolución Venezolana. Ahí transcurrió, bueno, mi juventud. Mi juventud Ok. transcurrió Entonces, en actividades políticas y también Jesús, 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 Jesús. Ahora te pregunto, ya va, para puntualizar. El viejo muere en el año 1960. el 19 de marzo de 1960. Ok. Y eras todo un desastre académico Sí, en la infancia, ¿no? De hecho, bueno, estudia bachillerato de adulto. estudió el bachillerato en lo que llamaban en Venezuela, o lo que llaman en Venezuela, un liceo nocturno, que equivalía ¿Cómo se a llama? los más famosos liceos diurnos de había en Caracas, que se llama el Liceo Andrés Bello. Personaje muy conocido Exactamente. y en Chile. Ahí conoces a Arlene, ¿no? ¿Perdón? Ahí conoces a Arlene. Ahí conozco a Arlene en el año 71, sí. De acuerdo. Entonces, claro, ahí empieza una historia, ¿no? ¿Año 71 o 61? 71, 71. Conoces a Arlene en el año 71. 71. Eso, entonces, eso, perfecto. Pues, eh, bueno, como el conocimiento, incluso de una persona, puede ser una cosa muy vasta, muy amplia. Nosotros estamos basados en buscar ese momento último en el que hubo una cultura muy fuerte, que fueron los 60 y los 70. O sea, una influencia cultural, un destape cultural, un impacto cultural. ¿Me está oyendo? Sí, te estoy oyendo. Eso, entonces, claro, por eso la importancia de esos momentos, ¿no? De la fecha y tal. Como habíamos hablado la otra vez, bueno, en los 60 suceden ciertas cosas entre Venezuela y el mundo, ¿no? Entre el año 67, 68, 69, el Festival de Gusto, de la llegada del hombre a la luna y toda la movilización política. Entonces, ahí conoces a tu Arlene misma, mi madre, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese periodo de conocerla? ¿No? Bueno, entre el amor de pareja, con todas las complicaciones que eso puede implicar, y la cuestión política, social, ¿no? A partir de que conoces a Arlene. Bueno, yo conozco a Arlene siendo dirigente estudiantil, que era lo que llamaba presidente de la Asamblea de Delegados de Curso, y en un auditorium del Liceo Andrés Bello, ahí conozco a Arlene. Arlene venía de Valencia, era hija de una señora y un señor de una pareja de esa avenida. Ella fue abandonada, todas sus tres hermanas, en la primera etapa de su vida, y se reincorporaron a los estudios de bachillerato en Caracas. Y ahí, Exacto. en ese eh, eh, situación de agitación política que existía en Caracas, ahí conocí yo a Arlene. Lo más importante de allí es que esa época era una época de mucho conflicto. El presidente de Venezuela en aquel momento era Carlos Andrés Pérez, y había toda una discusión El primer política, mandato de Carlos. una agitación, la estaba en pleno auge, funcionamiento, en los años 70, al principio de los 70. Durante esa década empieza a declinar la fuerza
organizativa política de la guerrilla, pero de la guerra, pero el auge de masas, el auge de incorporación de la vanguardia política a las luchas populares fue intenso. Habían tres organizaciones. Una se desprendía del MIR, que fue un partido que se dividió del principal partido venezolano de la década del siglo anterior, que fue Acción Democrática, y otra el Partido Comunista. Del Partido Comunista se generó el PRB en una división que hubo en el año 66, y el MIR se genera a partir de la división que hubo de Acción Democrática en el año 61, cuando hay el rompimiento entre los factores que contribuyeron con Betancur a la derrota del dictador Pérez Jiménez. Lo cierto es que durante los años 70 fue una incorporación activa, intensa a las luchas populares. Y ahí es donde yo me hago vanguardia, por decirlo de alguna manera, vanguardia de las luchas del pueblo venezolano, junto con un conjunto de camaradas, compañeros, amigos, asociados en el partido en que yo estaba y en el resto de los otros partidos que luchaban contra el gobierno de Acción Democrática. Porque el gobierno de Acción Democrática se consideraba que había traicionado sus ideales, porque es una historia larga de contar. Acción Democrática venía de un partido, de una formación. Exacto, pero ya va. O sea, tampoco no, la parte general, cultural, ¿sabes? Vamos a hablar también, porque tampoco es la cátedra específicamente que sé que sabemos. Tendría mucho que decir de eso, sobre específicamente las ramificaciones de partidos, etcétera, etcétera. Pero como hoy eso tiene poca influencia, ¿no? O sea, estamos en un mundo donde, digamos que vamos a explorar también la influencia de los Beatles, qué pasó durante ese periodo en torno a Arlene. Entonces, yo también quiero llegar a Wilhelm Reich, a esos descubrimientos literarios que tú estabas diciendo, para ese grupo, ¿no? Las críticas que empezaste a tener al PRB. O sea, quisiera adelantarme un poquito a eso más que la evolución, que por supuesto que es un temazo, pero habría que concentrarse ahí y, bueno, yo sé que va a haber mucho material, ¿no? Tampoco vamos a ocupar toda la mañana. Entonces, pero por ahí, ¿verdad? La influencia cultural, la música que empezaron a oír, esas lecturas que empezaron a abrir la mente, aparte de lo que era la lucha política. O sea, también, ¿ves? Porque vamos a hablar del grupo Madera, porque vamos a hablar de influencia de Aquiles Nazoa, vamos a hablar del nacimiento mío, a llegar acerca del nacimiento de Andrea, pero en todo caso desde el punto de vista familiar, ¿ves? Pero en el periodo, bueno, empiezan a morir, ¿no? Artistas y otros presidentes, cómo va evolucionando eso ahí y en el mundo. ¿No? Hay Víctor Jara, lo que habíamos hablado de Pinochet. Vamos a llevarlo un poquito más rápido para allá. Bueno, Pero la influencia, la influencia y Wilhelm Reich. Mi mamá me contó que tú llegaste con ese libro para allá a la altura del partido. de Wilhelm Reich. Sí. Fíjate, de verdad que la cuestión es complicada, porque si vamos a hablar de la experiencia mía en la realidad real de los años 70, la realidad es siempre muy compleja. Y hay unas cosas que son la visión que uno tiene de la totalidad que se está viviendo como planeta o como país o como política de un grupo con en torno a ese país, y está la experiencia inmediata, que es la que tú estás tratando de referirte, que es mi participación en esa realidad, en las vivencias concretas mías en esos momentos. Si hablamos de eso, yo conozco
Y en medio del conocimiento de Arlene estaba yo participando en un proyecto político en un barrio de Caracas. En ese barrio de Caracas, que es uno de los barrios claves de la formación de la cultura silvestre, como tú la llamas, estaba el Grupo Madera y estaba el, el barrio San Agustín. El barrio San Agustín era un barrio urbanizado y poblado. A ese núcleo que se generó, eso era... Nada, continúa, estoy enfatizando que... Entonces, en ese trabajo, porque había un proyecto del Estado venezolano de eliminar al barrio San Agustín, que era un barrio en un cerro, frente al valle, al propio valle, donde está el río Guaire. Ahí nacía ese barrio, nació ese barrio y se desarrolló ese barrio. Y se hizo un proyecto para construir un proyecto gigantesco que se llamó Parque Central, emulando a Central Park neoyorquino. Y la propaganda y la promoción la hacía un personaje venezolano de la televisión que se llamaba René Dolina. Y esa construcción del Parque Central significó el arrase, la eliminación de todo un conglomerado urbano alrededor del Guaire que se llamaba San Agustín del norte, porque quedaba en la parte norte del Guaire, que el Guaire se desplaza de oeste a este en el Valle de Caracas, y la parte norte del valle la eliminaron por completo. Ahí se construyó el proyecto del Parque Central, con unos edificios gigantescos que quien quiera consultarlo lo ve por internet, las dimensiones de esa organización. Eso implicaba también despoblar. Era la punta de lanza arquitectónica de la época, ¿no? Era de Latinoamérica. Sí, bueno, era producto del boom petrolero venezolano, una inmensa capacidad de construir y de construcción. Se hicieron muchas cosas. El 23 de enero, producto de eso. Ese Parque Central también producto de esa capacidad financiera del Estado venezolano en aquella época. Lo cierto es que producto de ese enfrentamiento que se veía, el partido en que yo estaba decidió hacer un trabajo político de organización de la gente en ese barrio, en el barrio de San Agustín del Norte, que quedaba de San Agustín del Sur, perdón. El San Agustín del Norte era el que quedaba del otro lado del país, el de San Agustín del Sur. Ahí nosotros yo estuve ahí unos 6, 7 años, viviendo en el barrio con la gente como parte fundamental de mi actividad política. Hacía otras actividades, yo viajaba por todo el país, pero básicamente mi responsabilidad estaba en el barrio San Agustín. Ok. Conocí yo a Arlene, da la casualidad de cosas anecdóticas que el jefe civil de San Agustín resultó ser el padre de Arlene. No lo sabían en el momento en que ellas vienen a Caracas, pero estudiando en el liceo se enteran quién es el jefe civil de San Agustín, y hay una situación anecdótica ahí del desconocimiento que él tenía de las hijas, y las hijas van y lo buscan y ahí él se entera. Hay algo muy, muy coloquial, muy anecdótico ahí. Lo cierto es que el padre de Arlene y de Maggie, su hermana, y de su hermana Chicha también, era jefe civil de San Agustín, y ahí estaba haciendo yo el trabajo político. Son coincidencias. Ahí había un trabajo cultural intenso, porque había un teatro, que era el Teatro Marín, en el barrio Marín. El nombre del teatro ahorita no lo recuerdo bien, pero estaba en el barrio Marín. Y en el barrio Marín se había constituido un movimiento que lo llamaban el Afinque de Marín.
en el Afinque de Marín, que eran reuniones constantes alrededor del viejo Teatro Alameda, se llamaba, por cierto, ya me acordé. En el Teatro Alameda se hacían reuniones, el teatro estaba absolutamente abandonado, pero alrededor de ese terreno que quedaba en la entrada del barrio de Marín, nosotros empezamos a hacer todo ese trabajo político. Ahí hicimos escuelas populares, ahí hicimos varias cosas y ahí se desarrolló el trabajo del Comité contra los Desalojos de San Agustín del Sur, que fue también parte de un esfuerzo junto con otros colectivos de la refundación, por decir, del crecimiento del partido en que yo militaba, que condujo a la creación de un movimiento político que se llamó Ruptura, que se organiza alrededor de un periódico que se publicaba quincenalmente. En ese periódico reflejaba las actitudes y las tareas organizativas y las actividades de toda Venezuela en las cosas en las que el PRB participaba. No estábamos solos en esa tarea, había otros dos periódicos, uno que llamaban Basirruque, que lo publicaba la gente de la Organización Revolucionaria, que después se llamó la Liga Socialista, y estaba también un periódico que se llamaba ¿Qué hacer?, que lo publicaba la gente de Bandera Roja, que era una excisión del MIR, tanto Liga Socialista como Bandera Roja, fue una división. En esa época como era una derrota fuerte que había habido de la guerra, las divisiones eran pan nuestro de cada día, porque las derrotas conducen a un sentimiento de dispersión. Cuando tienes victorias, cohesionas porque tienes el poder, y el poder te permite amarrar los cuadros o amarrar las estructuras y tener capacidad logística, etc. Cuando hay las derrotas, bueno, sucede lo que sucede en las derrotas. Pero durante el año 70 nosotros logramos, a través de Ruptura y nuestro trabajo político, recuperar un poco la influencia del PRB en las luchas populares. Eso duró todos los años 70. Al final, no fue posible tener mayor influencia organizativa en las masas que nos llevara a controlar estamentos de poder. Los propios sectores a los cuales nos unía ideológicamente cosas como el Partido Comunista o el MAS, se habían separado y desligado de lo que nosotros representábamos, y en principios de los 80 se consolida definitivamente la democracia venezolana, la socialdemocracia venezolana, y también, bueno, se divide todo el movimiento y abandonamos. Muchos de nosotros abandonamos la lucha organizativa política y nos dedicamos a hacer otras tareas. Hay cosas sí, anecdótico que lo decíamos ayer. Había en las luchas de ese tipo, donde hay mucha gente participando, hay diferentes tipos de gente, como es de suponer, y había algunas personas que teníamos más aptitudes para construir y generar obras pues concretas, y a mí en ese reparto, digamos, de responsabilidades y de tareas, me tocó ser en cierta forma protagonista. Ayer lo decíamos en la conversa, me llamaban Víctor Urgente porque yo siempre resolvía los problemas y lo resolvía con prontitud en medio de una situación de represión pues fuerte. Y esa personalidad que me fue formando yo ahí, solucionando problemas, que viene de mi infancia con la fábrica de coladores de mi padre, se reprodujo en los años 80, y entonces yo pude reconstruir mi participación de otra manera en la vida económica venezolana, y fundé unas empresas, una empresa de consultoría junto con un hermano mío, y más tarde una empresa de computación que fue líder de ventas en computaciones de dos marcas que en aquel momento eran muy importantes, que era Acer y Epson. A mediados de los 80. Yo rompí relaciones con Marlene, había nacido
tú, había nacido Andrea en el año 81. En el año 83 me separo de Arlene. Arlene siguió otro rumbo. El rumbo que yo agarré de ser activo, de ser comerciante, no se compadecía con los criterios que expresaba Arlene de otra naturaleza. No los critico, ni los hago perversos, ni los hago malos, sino simplemente tomamos caminos distintos en esa época. Y yo me hago pareja con otra mujer en aquella época. En el año 89 nace mi segunda hija, hembra, Lucía, quien está hoy en España. Y bueno, en ese periodo de los años 80 organizó la empresa. Una cosa, el año del sacudón, ¿no? Fue el año del sacudón, el 27 de febrero del año 89 fue el sacudón, y Lucía nace el 21 de diciembre del año 88. Vea. De eso, bueno, ¿qué más puedo decir? Bueno, entonces tenemos el periodo de los años 80. ¿Ah? En ese periodo de los años 80 se consolida, como tú dices, la democracia social cristiana y representativa, también la podríamos llamar, ¿no? La socialdemocracia. No social cristiana. La socialdemocracia de los adecos y el socialcristianismo copellano son parte de la misma expresión socialdemócrata de organización y de abordar el control político del poder en un Estado-nación. Es lo que se impuso en toda Europa en el siglo XX. Y ahí el pugilato empezó fuerte con el desarrollo de las fuerzas productivas, el crecimiento arrecho de la economía, la generación Pero acuérdate de lo que te había comentado, la influencia de la contracultura. Cuando llega la influencia de la contracultura, cuando llegan las nuevas ideas, el Grupo Madera, Aquiles Nazoa, esa partecita es muy importante dentro del canal, dentro de muchos de los seguidores. Bueno, no me ha dado tiempo a pensar en eso, pero hay una línea recta en los pueblos, que es la construcción cultural de los sectores que no forman parte de la cultura oficial. Eso ya es un rollo de discusión sobre los efectos de quienes detentan el poder y cómo lo controlan. Pero a nivel popular la vida se sigue desarrollando y se generan nuevas formas de visión, de vida, de participación musical, poética, literaria. Se incorpora, hay un enorme crecimiento, por decirlo de alguna manera así, de participación de muchos sectores de la población en la producción cultural, y creo que un poco interpreta lo que tú llamas cultura silvestre, ¿no? Creo que por ahí van los tiros. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Pero fíjate, esa discusión es grande e intensa y muy necesario de argumentar. Argumentos globales, que sean sentenciosos, dicotómicos, definitivos, verdades, no existen, porque eso es parte de la reflexión, que yo no sé si será bueno hacerla aquí, pero es que es una parte de la reflexión en la que yo estoy involucrado y en la que yo estoy envuelto, es que lo mido con una sentencia global. Durante 200 años, una parte de la humanidad ha estado luchando, peleando y organizándose para superar una imposición de un modelo que se llamó capitalismo. Y a esa oposición se le llamó socialismo. Y ese socialismo, a lo largo de los últimos 200 años, no ha logrado una victoria concreta, significativa. Y es parte de la discusión que ahorita tiene que haber, porque tiene que haberla, porque
porque hubo muchos símbolos durante el siglo XX en el que yo viví, mi segunda mitad del siglo XX, con la Unión Soviética, con los chinos, con los resultados de la Segunda Guerra Mundial, que generó unos países que se llamaron socialistas y que se agruparon bajo una organización que se llamaba el Pacto de Varsovia, imitando al pacto de la OTAN, donde se agrupan las fuerzas y se divide el planeta en dos grandes bloques. Pero el bloque formado por el socialismo terminó de ser plegarse también al capitalismo en cierta forma. Hay demasiados argumentos con respecto a eso, lo llamaron capitalismo de Estado, porque la evolución de la participación del pueblo en las actividades económicas crea valor, generó unas inmensas fábricas productoras de bienes en una enorme escala de bienes de consumo, y esos bienes de consumo tuvieron que ser distribuidos entre de millones de personas, y eso generó una organización que terminó siendo igual tenía que ser rentable, tenía que ser colocada los bienes y transportarlos en dinero, y eso generó empresas, eran empresas del Estado, y esas empresas del Estado es lo que en la última parte del siglo XX empezó a llamarse capitalismo de Estado, y dio como resultado que a la luz de hoy, 25 años de arranque del tercer milenio, del siglo, sí, del tercer milenio, ya cumplió 2 milenios la humanidad, estamos andando en el tercero. En esos 25 años no hay un resultado dentro de toda esa participación que hubo durante 20 siglos, durante 2 siglos, de una Estado-nación, de un territorio que esté regido por un concepto distributivo distinto del capitalismo, de lo que la sociedad produce. Y el Estado está organizado para ese capitalismo. O sea, no fue capaz las organizaciones y toda la creación que hubo de puestas en práctica de formas de controlar la sociedad, no hubo la manera de crear una organización alternativa al Estado capitalista. Los que propugnaban por el socialismo terminaron por apoderarse del Estado. Se apoderaban del Estado, se apoderaban del ejército que ese Estado tenía, se apoderaban de una constitución que dio forma a ese Estado con una serie de normas y legislaciones, y terminó siendo exactamente lo que ellos trataban de combatir. Es el caso de la Unión Soviética, unas grandes empresas con capacidad de producir bienes. Ahí están los chinos con unas grandes empresas haciendo bienes, intercambiándola por materias primas, etcétera. O sea, no ha cambiado en el fondo, no se logró el socialismo cristalizar en algo concreto, en expresiones, digamos, que no llegaron a Estado, en expresiones organizativas distintas. El movimiento hippie, por ejemplo, ¿no? Logró este ejemplo sobre cómo convivir igualitariamente, ¿sí? Pero obviamente de manera distinta, reducción de los costos del capitalismo, como el sistema de cooperativas en países del Pacto de Varsovia. Claro, pero esas son las formas alternativas que no eran propiamente socialismo, ¿no? Digo yo, que empezaron a ver en la contracultura. O sea, tú fuiste el primero que llegó con un libro de Wilhelm Reich, donde se empieza a analizar que la revolución sexual forma parte, o es en todo caso, parte o sea, tiene que ser parte de la revolución, ¿no? La revolución sexual. Te voy a hacer una anecdótica ahí para que se entienda, y si la gente nos está oyendo, para que entienda lo de Wilhelm Reich. Porque cuando se construye el conocimiento como un patrón, vamos a decir, en el orden filosófico, estructural, que es la lógica formal generada en Grecia, Aristóteles, etcétera.
y que fue alimentada a lo largo de 2000 años por las formas místicas, la iglesia en Occidente, Confucio en China, donde quiera, había un pensamiento mágico religioso que generó una cultura de cómo entender los procesos y la explosión científica que significó el Renacimiento, y más aún siglo XVII, XVIII y XIX, que fue lo que condujo a la gran revolución industrial y a la enorme capacidad del hombre de organizarse para producir bienes y poder producir alimentos para todos. Pero en la estructura de la cabeza de la gente quedó algo que yo lo simbolizo mucho en una discusión que hubo entre Wilhelm Reich y el otro famoso psiquiatra austríaco, ¿cómo se llama? El más famoso psiquiatra. Edmund Freud. Están atendiendo a una niña que tiene problemas de adicción al sexo, ¿sí? Que tenía necesidades que cubrir por instinto humano, instinto animal, que lo tenemos todos, pero que la cultura había logrado que la gente se convenciera de que hay ciertas cosas que necesitan límites y etapas y tiempo. La psicología de Reich era que la gente había que tratarlo psicológicamente para que entendiera que tenía que adaptarse a eso, ¿sí? Entonces aquella muchacha tenía que esperar a tener 18 años para tener relaciones sexuales y casarse primero, y tener todas las represiones que había que tener el cerebro para poder ella satisfacer un instinto. Reich decía que no. Reich escribe un libro que se llama La función del orgasmo. Y la función del orgasmo es todo un desarrollo dialéctico natural, real, material, de cómo se producen las cosas que empezaban a ser conocidas. No es que Reich era un arrechísimo experto en eso, pero en todo caso acertó con mucho más racionalidad material ese problema que Freud. Por eso terminó siendo Reich marginado en los Estados Unidos y siendo lo hicieron cómica, porque lo que tenía que imponerse era quienes tenían el poder con su estructura mental. Bueno, la iglesia que logró durante 2000 años meternos en ese rollo de los dioses y de las vírgenes y de las santidades, que todavía perdura, todavía muchos compañeros que trataron de transformar la realidad del mundo y buscar nuevas vidas, tú los ves hoy creyentes con dioses y con vírgenes, y cuando alguien se muere, entonces que estén los cielos y que no sé qué, siguen sin comprender, sin racionalizar, sin analizar, sin reflexionar la materialidad, la existencia real de las cosas y cómo las cosas se conducen. Entonces hay un pensamiento represivo para esa comprensión y hay un pensamiento libertario para esa comprensión. Para mí el símbolo en aquí significó Wilhelm Reich. Y muchos de nosotros fuimos detrás de ese símbolo. Últimamente eso ha avanzado enormemente, no es como yo lo viví en mis tiempos, porque yo viví eso bajo la represión de ser una persona cuya madre quería que yo fuera cura. Y hizo todo lo posible por encerrarme en colegios de cura y en meterme en iglesia y yo no sé qué, tal, que sé yo. ¿No? Te mandaron a un internado en Pamplona. Que tuviste que venir a un internado en Pamplona porque era un rebelde, perdido, ¿no? ¿Cómo se dice? Ese fue el segundo. Rebelde. Porque el primer internado, cuando me rapan en 4º grado, fue en el Colegio San José de aquí de Boleíta, ¿no? Que fue en el año 58. Ahí estuve yo internado y de ahí me sacaron con una fiebre arrecha que había, una gripe asiática que parece que había en la época.
Y después me enviaron, cuando murió papá, me envían a Pamplona. Y también me Ese enviaron fue el COVID de la época, ¿no? al Liceo Militar Jáuregui, en La Grita. Pues no hallaban qué hacer conmigo, pero el asunto de lo significativo de ahí no es un problema Era un mala personal. Era una mala conducta, ¿no? Que la sociedad estaba programada para reprimir a cualquier persona que intentara apropiarse de la realidad de una manera distinta que no fuera la que imponía las categorías y las estructuras que existían. Y la iglesia es una que no ha logrado la humanidad desprenderse de ella en Occidente, por ejemplo, por lo menos. Yo no sé cómo son las cuestiones, no conozco mucho lo de los asiáticos y lo de los africanos, pero deben andar por la misma vía, porque todos venimos de lo mismo, ¿no? Entonces el pensamiento mesiánico, por ejemplo, que es impuesto por la religión esta de europeas, tanto el cristianismo católico como el judío, como el maometano, los musulmanes, todos vienen en la misma estructura mesiánica, todos tienen un Mesías. Ese mesianismo, por ejemplo, es una de las cosas que más daño hace para la transformación de la comprensión de esa realidad en este momento en todos los países del mundo, porque en todos los países del mundo, cada cierto periodo de tiempo se elige un Mesías. Lo único que ha abordado, lo único que ha cambiado es que la duración de los Mesías son distintas. Si el dictador está mucho tiempo, bueno, está 20 años de Mesías. Si es la democracia burguesa esta, bueno, está 5 años de Mesías o 4 años de Mesías, y es el gran líder durante un tiempo y un periodo. Pero no hay de verdad una ampliación de la conducta y de la vida en esos territorios como para que sea realmente democrática y participativa y con toda la complejidad que ella expresa. Siempre se esa es la, ese es el estado esa es cosa lo que estamos tratando de desarrollar aquí, ¿no? Pero partiendo de toda la complejidad para no llegar otra vez a una propuesta que cometa los mismos errores, ¿no? Entonces, esa es la búsqueda de basarse en fenomenología, estructurando, leyendo y revisando una cultura silvestre, ¿no? La expresión cultural a la que... La verdad solamente va a durar segundos. Nunca vas a encontrar, porque el problema es que siempre estamos con la misma vieja escuela de encontrar un camino. No hay un camino que tú puedas definir previo. Lo que hay es la vida continua, de cambio constante. No lo asimilamos con los descubrimientos de la física y de la química y de la ciencia atómica y todo eso. No entendimos, ¿no?, de la evolución. No entendimos que el proceso es continuo y constante. No, la gente se puso, bueno, porque ¿dónde vino el mono? Pues si el hombre viene del mono, ¿dónde está el mono? Que no lo encuentro. Porque la gente tiene la idea de que las cosas suceden en un momento dado, se convirtió el mono en hombre y el hombre empezó aquí. Eso no fue así. Eso fue un proceso paulatino. Los enlaces que pudo haber en el tiempo, que fueron producto de la transformación de las cosas, destruidos por el tiempo. Unos se quedaron enclavados en una etapa anterior de la evolución y otros en esta etapa de la evolución en que nos encontramos como seres humanos, con toda la capacidad que hemos tenido de construir. Hay una necesidad imperiosa, grande, de generar reflexión, comprensión y aceptación, esa es mi opinión, y aceptación de lo complejo de la realidad y de las cosas que suceden. Porque que yo diga vamos a hacer las cosas para que encontrar una verdad, para que esto que está sucediendo no suceda, no va a haber. Lo que hay es un proceso continuo de cambios. Lo que hay es una aceptación de la realidad que existe. Lo que hay es que desprenderse de lo místico y de lo mesiánico, de que un hombre o un grupo de hombres van a encontrar el camino al cual hay que imitar. No, todos los hombres que existen son imitables per se.
total. No hay verdad. La verdad no la vamos a encontrar. Bueno, Esa es mi opinión. Porque la verdad sí la claro. vamos a encontrar por fracciones de segundo. Una verdad, bueno, que yo recojo esto del piso porque se cayó en el piso y ya está. Ah, pero se vuelve a caer en el piso y hay que volverlo a buscar. O sea, nunca hay una verdad definitiva para las cosas. Sí. Pero fíjate, vamos ahora con una pregunta ya más técnica, ¿no? Porque todo eso está excelente y bueno que lo hayamos adelantado como reflexión desde el plano general. Para el diagnóstico, o sea, técnicamente nosotros buscamos un diagnóstico basado en la revisión de la historia reciente para poder tener pronósticos en estos tiempos, ¿no? Encontrarle la vuelta. Entonces, ¿cómo explicas tú, cómo ves tú ese pase de lo que estaba sucediendo entre los 70 a lo que termina sucediendo en los 80? Pasando por tu vida, que fundaste una empresa punta de lanza vendedora de esas dos marcas, y cómo fue ese proceso de llegar a esa empresa y desde donde estabas antes. ¿Cómo lo explicas tú? Porque no fuiste tú nada más, pues cambió el mundo, ¿no? Mi mamá se mantuvo como muy, eh, bastante ayudada, aunque ella no lo reconocía, ¿no? Eh, en más unos principios, ¿no? Lo fue mutando también. Entonces tú fuiste parte de un mundo que sí cambió mucho más. ¿Por qué? ¿Qué observas tú socialmente y en tu vida? Para que haya habido ese cambio entre los 70 y los 80, y bueno, y lo terminamos ahí, ¿cierto? Por ahora. Mira, O dependiendo, ¿no? De cómo te sientas tú. los cambios, de todo lo que he hablado contigo, entiendo que un mínimo de estructuración tengo que hacer para la exposición de las ideas, para ordenar. El problema es que a mí siempre me da miedo es que cuando uno intenta ordenar, se estructura y cuando se estructura, se pierde la vitalidad de la libertad que hay que tener para plantearse las no verdades, la no asunción de las verdades. Pero estás tratando de llevarme para un punto del tiempo. Eh, es tan complejo lleno de cosas. Si yo puedo esquematizar en algo, la primera mitad del siglo XX hay fenómenos que yo los considero claves para entender. Y la economía es uno de ellos. Y la revolución industrial, lo que llaman la revolución industrial, que no se estudia con detalle, que no se comprende con detalle, que no se reflexiona con detalle, aporta demasiados elementos para esa comprensión. Ajá. Hay un libro que estuve leyendo yo recientemente, me gustaría incluso leer una parte de ese capítulo, aunque no lo tengo ahorita a mano, que es de un escritor mexicano que se llama Carlos Fuentes, donde el carajo está explicándole a Felipe II, en el 1517, 20, por allí, que hay problemas y que él conoce a alguien que lo puede ayudar a Felipe a tratar de salir del atolladero. Él estaba construyendo el Escorial. El Escorial es un inmenso edificio que construyó Felipe II para hacerlo el depositario de los reyes españoles, etcétera, etcétera. Y entonces en el escrito, en la narración que está haciendo de ese momento, le dice, aquí está un fulanito que nos puede ayudar. En ese momento se estaba Europa enfrentando a que existía un territorio por allá, ¿no? Lejos de Europa, pero querían unos metales que eran afectos en Europa para darle valor a las cosas. Era la edad de los metales en la economía. Pero entonces Felipe tenía problemas porque no tenía cómo pagar a los obreros de la vaina. Y Guzmán, que representaba en el imaginario de él un poco, bueno, demasiado complicado, pero representaba a Hernán Cortés, pues.
Pero Guzmán, que era el secretario de Felipe, le trae a un judío y el judío le dice que él le puede poner el dinero para que termine de pagarle a los obreros para terminar de hacer el Escorial, ¿no? Y un poco para explicarle, el judío le dice, y lo que pasa es que ahí la gente está produciendo más cosas que antes no se producían. Antes usted mandaba a hacer los zapatos, pero resulta que ahora hay una serie de gente, ¿no?, que están produciendo más zapatos. No había maquinaria para hacer las cosas, pero había destrezas, y los zapateros burgueses empiezan a construirse los burgos, fabricaban más zapatos de lo que necesitaban para usar, y esos zapatos los vendían o producían a una escala mediana y le permitía a ellos atesorar más dinero del que se volcaba en la economía feudal. Okay. Vivieron economía, lo llamaban la acumulación originaria, ¿no? Es un ejemplo, pendejo. Pero cuando hay la revolución industrial, que es otro fenómeno de mucha mayor cuantía del que te estoy contando, que es principios del siglo XX, el principal ejemplo que te puedo poner yo es Henry Ford, ¿no? Henry Ford inventó una vaina para la economía de escala. Había en las finales del siglo XIX muchos carajos que empezaron a hacer vehículos y motores, y se inventó una vaina que era una explosión y una vaina. Los carajos que tenían que hacer los motores, hacer las chapas, hacer los asientos del carro, o ponerlo todo, y entonces terminaban un carro. ¿Hacían cuántos carros? No sé, 20, 30 personas podían hacer 3, 4 carros, no sé cuántos en un mes, ¿verdad? Había un economista, David Ricardo, que muy afín de los capitalistas más avesados y sabios, que era la división del trabajo, ¿no? Y basado en ese principio, que no lo inventó David Ricardo, lo escribió porque lo descubrió y lo vio que estaba sucediendo con la primera revolución industrial que hubo en Europa, cuando se inventaron los trenes, etc. Con la segunda gran revolución industrial, alguien dijo, bueno, tú fabricas los motores y me haces tantos motores, te especializas en hacer motores, tú haces las ruedas, tú haces los asientos del carro, tú me haces las chapas, yo no sé qué, y yo monto una vaina, es ensamblaje, y empiezo a ensamblar carros en esa mierda, y se disparó el carajo que se llamó Henry Ford, ¿no? A vender miles de vehículos, no solamente en los Estados Unidos, sino a lo largo de todo el planeta. Y más o menos lo aprendieron a hacer algunos europeos, los australianos, los de Nueva Zelanda, y empezó a hacerse una manera distinta, que era la producción a gran escala. Eso incluso sirvió para que pequeñas unidades de producción de mucha menor escala que la de Ford fueran absorbidas por Ford, y se crearon monopolios que compraron la Mobil, la Chevrolet, yo no sé qué, y generaron una que se llamaba General Motors, y otras dos grandes corporaciones, General Motors y Ford, se ocuparon de todo el mercado de vehículos de toda la parte de América y de Sudamérica. Y interesantísimo. Potencia de productiva en manos de un grupo, y lo que hacían era contratar la fuerza de trabajo para eso, los obreros, etc. Yo no quiero hablar de comunismo, ni de marxismo, ni de nada ahorita. Yo estoy hablando de un fenómeno de orden práctico de cómo sucedieron las cosas. Eso que sucedió con los carros, sucedió con los pantalones, sucedió con la comida, sucedió con las cajas, sucedió con todo lo que tú te puedas imaginar, que es la producción a inmensa escala que generó las empresas que monopolizaron sectores de la producción de bienes que la gente necesitaba, productos del desarrollo de la fuerza productiva. Yo lo he empleado, le doy trabajo para que compre pantalones, para que compre otros, y otros se ocuparon de producir y producir y producir a enorme escala. Eso no acabó con la pequeña escala. Pues esto lo puedo decir de otra manera, como sucedió con papá en Venezuela, donde la gran escala no había llegado y logra fundar una empresa artesanal para fabricar coladores, porque no todo
sucede todo al mismo tiempo en un solo momento, ¿no? Sino hay gradualidades, hay el fenómeno de que las vainas van ocurriendo gradualmente, así como la evolución, así como el pensamiento. No existía la Tierra redonda, pero en el siglo XVI ya la Tierra era redonda. El rey tenía que reconocer que la Tierra era redonda, porque se fue un barco para allá y vino por el otro lado, ¿no? Pero pasaron siglos en eso y murió gente por eso. Y se fundó la Inquisición para que el que se atreviera a decir una vaina como esa se muriera para el coño. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos de todo eso a los años 80? ¿Cómo llegamos a los años 80? Ah, bueno, en los años 80, producto de todo ese peo, en el planeta, se consolidan las empresas, ¿no? Hay una explosión y es cuando surge, hay ideas, libros, propuestas, lo que llaman el neoliberalismo o liberalismo económico. No liberal como se pensó en el principio, sino el neoliberalismo. Es el que dominaba los monopolios, domina los monopolios y hay un cambio arrecho en el planeta o no se han dado cuenta. Eso atrapa al país donde tú naciste, a toda América y a toda Europa. La Segunda Guerra Mundial generó una explosión también en ese mismo orden de ideas en Europa y entonces los países adscritos a esa forma, a ese fenómeno, a esa explosión en la producción de bienes de consumo y en la distribución de los bienes, se engolosinó o se apropió o generó todos los mecanismos y surge el gran imperio norteamericano y el inglés y el francés y el italiano en diferentes gradualidades, porque uno mayor que otro. Si tú le pones en 10 años, De Gaulle agarró en el año 51, 61, por ahí 62, agarró un barco, lo llenó de billetes de dólares. O sea, había producido un tratado de convenio cuando finalizó la guerra en Bretton Woods, que es un acuerdo económico donde el dólar se impuso. Y entonces en el año 61, 62, por ahí, agarró un barco lleno de billetes y se lo mandó a los americanos y le dice que lo que querían eran su oro. Dame mi oro y toma tu billete. Y se formó un peo. Y los Estados Unidos tuvieron que ceder. Pero tuvieron que ceder no con Venezuela, tuvieron que ceder con los ingleses, con los italianos, con los franceses, pero no con los rusos. Pues los rusos eran una broma en auge con un rol distinto en la cosa, por lo menos como propuesta. Después los rusos cambiaron. Ahora los rusos son quizás tan capitalistas como cualquiera. Los rusos venden los aviones, los carros, venden toda vaina, porque producen a una escala inconmensurable y producen armas y Kalashnikov y no sé cuántas vainas, ¿no? ¿Sí? Ajá. Entonces, eso en Venezuela y en América Latina entera. Es que hay que estudiar la historia. La primera parte del siglo XX, cuando surge la socialdemocracia con fuerza, que hay la crisis de los Estados Unidos en los años 30. Y que un dinámico, una vaina el nombre del economista, que es que el Estado tiene que aflojar dinero en las masas para que las masas generen demanda y producir bienes y yo no sé qué vaina. El nombre se me olvidó, pero los que me están oyendo, si alguien me está oyendo, debe acordarse de el economista ese más arrecho que el carajo. Lo cierto es que hay un auge de la socialdemocracia. Están los mexicanos, están los peruanos con Víctor Raúl allá de la Torre, como cabeza visible de que agrupaba a ese sector. El Betancourt aquí, un poco imbuido también por el comunismo, pero estaban los adecos de aquí, estaban los mexicanos con Lázaro Cárdenas, estaban X, ¿no? Había habido un auge. En la segunda mitad del siglo XX se vino todo al demonio. Y el último corolario que daba esperanza para buscar una búsqueda distinta, que fue Chile, lo cercenaron con Pinochet. Sí. Y cercenó todo.
la misma mentalidad de los socialdemócratas criollos, adecos y copellanos, se pasó al neoliberalismo con Carlos Andrés en la cabeza y se pasó a los mexicanos que destruyeron el PRI mexicano, lo destruyeron en su concepto original, pero se convirtieron al capitalismo neoliberal, porque hay los grandes millonarios mexicanos. O sea, hubo todo un cambio. Ese cambio Ese cambio es el que estamos escribiendo aquí. Todo lo que sucedió al final, en la última parte del siglo XX, incluyéndome en mi cambio como expresión ínfima de todo ese rollo, porque todos empezamos a cambiar, no solamente yo. Así es. En Venezuela, claro, centenares de carajos han cambiado. El propio Chávez, que se monta sobre una propuesta revolucionaria socialista, se hunde en el más bestial capitalismo rentista. Y aquello que nosotros propusimos, quienes empezamos con Chávez, ¿no?, para eliminar el rentismo como fórmula de generación de economía, nos tuvimos que rendir y él arropó a todos y fue el más rentista que los adecos y los copellanos. Sí. Pero fíjate, ya al entrar en el tema de Chávez, ya al entrar en el tema de Chávez, estamos entrando en otro capítulo. Por ahora, más o menos, bueno, o sea, hemos logrado con tu experiencia. Pasa eso y pasó en la Unión Soviética, pasó en África, en Asia, en las Américas Latinas, todo el descalabro que hubo, donde Pinochet fue un punto de inflexión. Claro, o sea, metódicamente vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Ok. Claro, pero la conclusión, más o menos hemos traído dentro de la historia contemporánea, con tu historia, tu nacimiento, los diferentes periodos, los años 70 y algunas influencias culturales, llegar a el momento en el que ya se declara triunfador de toda propuesta, entre todas las propuestas practicadas que estuvieron compitiendo, al neoliberalismo, al modelo de las empresas. Ya estando en ese periodo, tocará hacer también un análisis quizá, ¿no? Años 80, años 90. Eso, la primera evidencia. Pero yo quisiera un otro en vivo con Chávez, con el periodo de Chávez. ¿Me entiendes? Claro, fíjate que porque sería... Estamos tratando de hablar circunscribiéndonos al territorio nacional y yo estoy tratando en lo posible de huir del territorio nacional como no, ejemplo. Pero no es territorio nacional, no es territorio nacional, es un orden de los periodos, porque cuando tú vas a hablar de Chávez, es inevitable que hables de todo el mundo y de todas las condiciones que se dieron para que estuviera. Periodo Chávez, ¿no? Y el de anterior es periodo transnacional 80 y 90. Pero este en vivo yo lo quería dedicar para dejar clara un esquema, una metódica, porque si no uno habla y habla y habla y bueno, es difícil organizar la información. Claro, claro. O sea, metódicamente, ahorita, ese periodo en el que tuvo tanta fuerza la lucha social, donde participó gente como tú, técnicamente con una gran efectividad técnica, como bien hemos dicho, que es lo que te caracterizaba, por eso te decían Víctor Urgente, en ese periodo. Ya llegada, y además le aportaste toda la parte de la historia de la humanidad, a la evolución de las transnacionales hasta que ganan, pues. O sea, hasta que ganan en el imaginario colectivo el espacio de ser la única propuesta, la única válida, ¿no? A la que se establece como lo bueno, ganar dinero y consumir, ¿cierto? O sea, llegamos a ese punto donde la estructura de conducta va a estar regida por eso y lo que se llamaban, digamos, utopías o búsquedas en otros sentidos quedan desplazadas del imaginario como cosa de perdedores, locos, poetas, juveniles, ese tipo de cosas. Entonces quedamos pendientes para en otro en vivo
iniciar con la energía, porque yo también tengo aquí que buscar de hacer una entrevistica que no quiero que se me escape. Muy puntual. ¿Ves? Entonces, y además que es una cuestión también de salud, de ordenamiento, ¿no? O sea, los en vivo, la idea es que, bueno, 1 hora y 10 minutos máximo. ¿Ves? Pero quedamos pendientes con el periodo Chávez, pero periodo no de Venezuela, del mundo. ¿Ves? Tocará hablar cuando entremos con Chávez, bueno, pues se va a hablar de la plataforma, los viajes que hizo, la situación en Medio Oriente, George Bush, bueno, imagínate, eso pique y se extiende, ¿no? Pero fíjate que es tanta información, bueno, que estamos haciendo capítulos. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los amigos, ¿verdad? Al amigo William Sánchez, al amigo Rodrigo y a los otros, que no los leo aquí, los saludo. Estamos Sebastián Chun, Juan ¿cómo es que? Infante. Bueno, saludo a todos, no están los que estaban ayer y ni los que más conocidos, ¿no? Los más recurrentes seguidores de esta búsqueda, pero bueno, aquí va a quedar publicado y durante un tiempo y nosotros pautamos para cuando tú me digas eso, pues ya sería la semana que viene, finales, si tú puedes. Pero como sabrás, esto tenía que ser así, muy difícil que nos propongamos decir todo Sí, en una sola sentada. ¿sí? Eso, entonces, hacemos otro capítulo y hacemos el intento de resumir ahí, pero lo más probable es que vengan más, además de esos 2 capítulos. Sí, sí. Yo no tengo problema. Listo. No tengo problema porque esto es parte de la reflexión que yo estoy haciendo con otro grupo de personas, con Enrique Fermín, con mi amigo, y con otro grupo. En el viaje que hice a Alemania, lo conversé con varias personas también, y es parte de mi angustia en los últimos 3, 4 años, cuando comprendí muchas cosas por las cuales no me asomaba, porque los procesos de alienación son jodidos. Se acostumbra uno a intentar a meter el clavo por el mismo hueco y no se da cuenta que hay un obstáculo ahí, hasta que sacas el clavo y dices, coño, es que ese hierrito que está ahí no me deja pasar. Entonces, eso es lo que estoy viendo, es lo que estaba en el hierrito abajo, que no dejaba que la humanidad superara el capitalismo. Exactamente, vamos a seguir, exacto, bueno, mira, perfecto, queda esto como intriga, ¿no? Oferta, una pequeña introducción del capítulo siguiente. Por lo pronto lo dejamos en que hemos hecho este resumen de un periodo histórico en el que hubo una gran diversidad de propuestas y este señor participaba de varias de ellas y las conocía bastante bien y era activista técnico con el ejecutor, se puede decir. De hecho, tú, ya hablaremos de eso, ¿no? Pero vamos a darle este adelanto. Tú participaste, y más que participaste, puedes decir que editaste el libro Quinta República, editado durante los años 90, porque yo lo vi. Ve, imagínate tú ese plazo, el libro Quinta República, la Biblia de Chávez hasta el año 2004. O sea, el libro que más mostraba en los Aló Presidentes, o uno de los que más mostraba, era ese libro escrito por el señor Clever Ramírez. Roja. Entonces queda, mira, queda candente la cosa para el próximo capítulo, ¿cierto? Para seguir hablando de los elementos concretos de ese periodo con uno de sus protagonistas, ¿cierto? Quedamos pendientes para la próxima, estaremos avisando con un poquito más de antelación que en este caso, ¿no? Para las personas interesadas en estos temas, que yo creo que son bastantes. Bueno, Jesús, estamos hablando. Chévere, pues. Listo. Listo. Saludos ahí a la gente. Saludos.